investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Artículo 21 constitucional. Añadimos también de los peritos. Bienvenidos amigos del canal. En esta ocasión presentaremos la metodología de la criminalística. Y nos señala López Calvo. Es una ciencia dinámica, auxiliar del derecho, que a los fines investigativos utiliza recursos técnicos científicos, acordes con la época, en la búsqueda y análisis de los elementos materiales probatorios, para establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al criminalista bases científicas sobre el análisis del lugar de los hechos y de la escena del crimen, para poder determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido. A su vez, nos refiere el autor Ramírez Aldaraca Roberto. La criminalística es una ciencia objetiva de la verdad. Debe buscar el mismo sentido siempre, por lo que también debe ser y ser una ciencia que escudriñe la verdad. Y por encima de todo, la verdad objetiva, nunca histórica, pues en la historia se enturbia dicha luz desde el anecdotario del investigador. Partiendo de eso, encontramos que la criminalística de campo procesa en el lugar como en el escenario de investigación, para obtener a través de una metodología los indicios y evidencias necesarias para el estudio y conseguir la verdad histórica de los hechos. Mientras que, en el laboratorio, investiga y analiza todos los indicios recolectados en el escenario de la investigación. Tenemos reglas en la investigación de homicidios, según Guzmán Gamboa, en Criminalística Actualizada, mismos que son: la evidencia no se equivoca. El investigador sí se puede equivocar al no observar y analizar correctamente las evidencias recabadas en la escena. Nunca debemos guiarnos por la primera impresión. Se debe comprobar la veracidad de cada hecho. Las primeras 48 horas son cruciales en la investigación de un homicidio, porque con el transcurso del tiempo, las evidencias que podamos encontrar pueden contaminarse o desaparecer. No mover nada, no tocar nada. Las escenas del crimen están llenas de evidencias, por lo que no debe ser alterada, contaminada o destruida. Cada escena del crimen es única. Existe la necesidad de estudiar las circunstancias específicas de cada una de ellas, a fin de desarrollar una mejor comprensión de cada homicidio. Debemos escuchar a los muertos. El cadáver nos va a decir dónde murió, cómo murió, la hora en que murió, el tiempo que tiene sin vida, las lesiones mortales que le ocasionaron la muerte. En la recolección de indicios y evidencias, se deben seguir los siguientes pasos. Investiguemos para conocer. Y es aquí donde nos detendremos a hablar sobre el método de la criminalística, comenzando con una observación inicial. Es importante señalar que cuando el perito en criminalística arriba al lugar de intervención, lo primero que debe llevar a cabo es una observación inicial, identificar el lugar, verificar estas características del mismo, la luz, las personas, estos movimientos que se llevan a cabo en dicho lugar. Posterior a eso, debe seguir con una fijación inicial. Esta fijación inicial va a ser una toma fotográfica misma, que tiene que ser una toma panorámica para poder ubicar toda esta escena, todo este lugar de intervención. Posterior a eso tenemos la protección y la preservación del lugar. Aquí es cuando se habla acerca del acordonamiento. Es importante señalar que una vez que arriba el criminalista al lugar de intervención, el lugar se encontrará acordonado. Es decir, existirá una delimitación en este lugar de intervención y mismo acordonamiento lo tuvo que llevar a cabo el primer respondiente, esta primer persona, primera autoridad que arribó a este lugar. En el acordonamiento puede ser de dos tipos: estático, dinámico. Sirve, como ya lo mencionábamos, para poder llevar a cabo esta delimitación del lugar. Y a su vez, una vez que ya encontramos este lugar procesado o más bien acordonado,
es que tenemos el siguiente paso, la búsqueda y localización de indicios. En esta búsqueda y localización de indicios será este proceso a través del cual se debe llevar de una manera inmediata, precisa, completa, minuciosa. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo este movimiento que llevará el criminalista a través de un examen visual para poder localizar la mayor cantidad de indicios. Y aquí, en este método de búsqueda y localización, es que pueden existir diferentes. Tenemos, ejemplo, método de criba. En este método de criba, los encargados de llevar a cabo la búsqueda se desplazarán recorriendo una franja, realizándolo a lo largo de la dirección. Siguiente tenemos por franjas. Puede ser el método más adecuado para cubrir superficies grandes o espacios abiertos. El siguiente sería por regiones o zonas. Consiste en dividir el lugar en zonas o sectores. En lugares abiertos se puede hacer de la siguiente forma: una zona inmediata de importancia, zonas contiguas. A su vez, tenemos el cuadrante. Se dividirá en formas de cuadros o secciones el área que se debe observar. Siguiente, tenemos el método de espiral. Se toma como punto de partida un punto focal seleccionado, pudiendo ser el objeto del presunto hecho delictuoso. Si no se conoce, se realiza la observación y la búsqueda de las áreas periféricas al centro, desplazándose en sentido horario o contrarios a la aguja del reloj. Por último, tenemos el método de abanico. Este método se considera que es adecuado para los lugares cerrados. La búsqueda se realizará colocándose en una de las esquinas de la habitación para posteriormente desplazarse por una franja, regresando por la misma hasta el punto de partida, en forma de abanico. Posterior, una vez que se llevó a cabo esta búsqueda y localización de los indicios, continuamos con la fijación. La fijación puede ser de diferentes formas y aquí es cuando, bueno, conocido como estos métodos de fijación. Estos métodos de fijación, la primera que tenemos es escrita. En esta escrita se llevará a cabo este registro descriptivo narrativo que tiene que ser de orden cronológico, en el cual se plasmarán todas las características, todo lo acontecido en dicha investigación, desde la orientación, la ubicación del lugar, los indicios, incluso en este pueden ser entrevistas a personas, evidentemente aquella entrevista que se tiene con el primer respondiente, etcétera. Posterior a eso, una vez que se lleva a cabo esta descripción o método escrito, se continúa con la toma fotográfica, un método de fijación que consiste en estas tomas fotográficas. Lleva a cabo esta descripción o método escrito, se continúa con la toma fotográfica, un método de fijación que consiste en estas tomas fotográficas. En las tomas fotográficas es importante hacer mención. En este método fotográfico se llevará a cabo a través de las vistas generales, vistas medias, acercamientos y grandes acercamientos. ¿De qué? De los indicios. Posterior a eso, tenemos otro método, planimetría. La planimetría será una representación gráfica en la cual se plasmarán dentro de un plano las medidas exactas de los objetos de interés criminalístico. Posterior a eso, tenemos la videograbación. En esta videograbación, pues prácticamente será aquello que nos va a permitir visualizar y escuchar el entorno donde acontecieron los hechos presuntamente delictivos. Y se comienza a entender la mecánica de hechos que pudo haber acontecido. La grabación, pues es una breve introducción donde se señala la fecha, hora, tipo de escenario, la descripción del lugar, y es esta grabación de la escena. También existe la fijación a través del moldeado.
Esta es viable cuando hay necesidad de preservar y fijar huellas negativas, es decir, aquellas figuras formadas por hundimiento o de presión sobre el soporte que recibe un objeto, que puede producir la arena, la tierra, el lodo. Aquí tenemos ejemplos de huellas de pisadas, huellas dactilares, marcas de vehículos o, en su caso, mordidas. Otra fijación sería a través del croquis. Es muy importante ubicar en este lugar de intervención las calles aledañas, los lugares que se consideran importantes para poder llevar a cabo esta ubicación. Una vez que se lleva a cabo esta fijación, continuamos con el levantamiento, embalaje y etiquetado. En este levantamiento, embalaje y etiquetado, pues prácticamente es una vez que ya se ubicaron estos indicios, lo que se debe proceder es levantarlos. ¿Para qué? Para poder guardarlos, empaquetarlos en un lugar idóneo al indicio que se va a encontrar. Una vez que ya se ubicó el indicio y que se guardó en el material correspondiente, pues lo que debe proceder es llevar a cabo este etiquetamiento. Es decir, en esta etiqueta es importante que se señale el número de folio, el número de la carpeta de investigación, la fecha de recolección, hora de recolección, lugar en donde se localizó el indicio, el número de indicio, la cantidad del indicio, el tipo de indicio o elemento que se está llevando a cabo, la descripción y características del indicio, alguna nota si es necesario, nombre y firma del perito o, en su caso, de la policía que se encuentre facultado para llevar a cabo este levantamiento, embalaje y etiquetado del mismo. Entonces, podemos decir que tiene que llevarse aquí una correcta manipulación de los indicios para no alterarlos, no destruirlos o, en su caso, que no se lleguen a contaminar los mismos. Posterior a eso tenemos el llenado de la cadena de custodia. En este llenado de cadena de custodia se regulará la actuación de los servidores públicos. Es decir, de la misma forma se tiene establecido el lugar, el número de folio, carpeta de investigación, la hora de intervención, las personas que llegaron a intervenir en este lugar, los indicios, descripción, características de los mismos. Y a su vez también esta entrega, a dónde se van a llevar los indicios. Y por último tenemos el suministro al laboratorio. Hay indicios que deben ser enviados al laboratorio para su examen, para su análisis y ver en todo caso si tiene esta posible relación con el hecho. Ejemplo, si en el lugar se encontraron posibles manchas hemáticas, que no se va a señalar así, ¿no? Sino se establecen estas posibles manchas hemáticas, no debemos decir si es sangre porque ni siquiera sabemos si es de humano o animal. Entonces, ok, esto que se ha recolectado en el indicio, que se ha embalado correctamente, entonces tiene que ser enviado al laboratorio para su respectivo análisis. Y es así como nosotros tenemos este método de la criminalística.